Buenas noches, ingeniera, buenas noches, compañeros. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera Contaduría Pública Autorizada del sexto semestre, paralelo 22. Somos el grupo número 1 conformado por Ronald Ortega, Carla Fiallos, Cintia Quijije, Saiden Dara, Ronald Peralta. y en este video vamos a hablar acerca del Comité de Basilia y sus tratados. El Comité de Basilia tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre de Banco Herstein en Alemania en 1974. Dicho banco fue cerrado por el Banco Central Alemán por sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilia, encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre las prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales que evitan la ocurrencia de crisis similares en el futuro. Actualmente, los miembros del comité provienen de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia. El comité no posee ninguna autoridad de supervisión supranacional formal y sus conclusiones no tienen fuerza legal. Sin embargo, el comité formula amplios estándares y pautas de supervisión y emite declaraciones de mejores prácticas con la expectativa de que las autoridades de supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en ejecución con los arreglos que mejor se adapten a cada sistema nacional. Tratados de Basilia. ¿Qué son los acuerdos de Basilia? Los acuerdos de Basilia han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacional de crédito y de mercado. Basilia I. Con el nombre de Basilia I se conoce al acuerdo publicado en 1988. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. El principal riesgo era el riesgo de crédito y se calculaba agrupando las exposiciones de riesgo en 5 categorías, según la contraparte y asignándole una ponderación diferente a cada categoría. Estas son el 0, el 10, el 20, el 50 y el 100%. La suma de los riesgos ponderados formaban los activos de riesgo. El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo. El primer acuerdo del capital de Basilia ha jugado un papel muy importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios y entró en vigor en más de 130 países. Basilia II. El Acuerdo Basilia II, aprobado en 2004 y aplicado en España a partir de 2008, desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado. La principal limitación del Acuerdo de Basilia I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial. Para superarla, el Comité de Basilia propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones. Estas se apoyan en los siguientes 3 pilares. Pilar 1. El cálculo de los requisitos mínimos de capital. Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior. Tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios, utilizando ratings externos o internos, y añade requisitos de capital por el riesgo operacional. La norma de Basilia I, que exige fondos propios mayores al 8% de activos de riesgo, considerando los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de negociación y el riesgo de tipo de cambio, mientras que ahora considera uno más, que es el riesgo operacional. El riesgo de crédito se calcula a través de los 3 componentes fundamentales, los cuales son probabilidad de incumplimiento, pérdida dado el incumplimiento, que también se conoce como severidad, indicando la gravedad de la pérdida, y por último, exposición en el mercado del incumplimiento. Pilar 2. El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios. Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar, como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica. Pilar 3. La disciplina de mercado. El objetivo es
Como primer punto tenemos la generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional. Como segundo tenemos la reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades. Como tercer punto tenemos la transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos. Basilea III. El Acuerdo Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos, en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. La reforma de Basilea III viene motivada al observarse que la crisis financiera del 2008 se explicaba en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como es el caso de los productos derivados y la simultánea caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgo. A diferencia de Basilea I y Basilea II, ambos centrados principalmente en el nivel de reservas que los bancos deben mantener para pérdidas bancarias. Basilea III se centra principalmente en el riesgo de bank run, conocido también como pánico bancario, exigiendo diferentes niveles de capital para las distintas modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. Capital. El acuerdo de Basilea III obliga a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados. El ratio de capital CET1 pasa del 2% al 4,5%, computado sobre el total de los activos ponderados por riesgo. Este ratio de capital mínimo debe ser mantenido en todo momento por el banco y es uno de los más importantes. Liquidez. Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III es la introducción de dos ratios de liquidez, el LCR y el NSFR. En el caso del LCR, coeficiente de cobertura de liquidez es una relación de un mes que tiene como objetivo requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivos durante un periodo de 30 días. Su fundamento es el siguiente: los activos líquidos de los que dispone una institución financiera, por ejemplo, bonos gubernamentales y bonos corporativos, deben tener un valor mayor o igual a las salidas potenciales de efectivo, por ejemplo, pagarés que expiran y retiros de cuentas de depósito de dicha institución. En el caso del NSFR, coeficiente de fondeo estable neto, es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de la institución. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables, financiación necesaria estable, debe ser menor que la cantidad de recursos disponibles, financiación estable disponible.